que el rumbo por el cual fuimos elegidos en el año 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar. Y su vínculo con la droga, después yo le discuto lo que quiera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien, Acá estamos arrancando este miércoles, movidito, en una semana muy movida, una semana especial, además porque vamos a tener Constitución, bueno, prácticamente ya tenemos, pero se va a jurar el día viernes y termina todo este proceso, algo que hoy no lo vamos a abordar tan de lleno, salvo algunas cuestiones que venimos charlando en estos últimos programas, sobre todo el capítulo Justicia, que te contábamos en más o menos cómo venía dándose la discusión, qué pasó finalmente, con algunas opiniones al respecto. Pero bueno, vamos a dejar un poco de lado la Constitución de la provincia, ya vamos a tener tiempo para, no solamente porque va a entrar en vigencia y a poco va a tener obviamente un tiempo de implementación y vamos a tener tiempo de ir viendo cómo funciona esta nueva Constitución en la provincia de Santa Fe, sino también porque han pasado muchísimas cosas nacionales, pero le vamos a echar el ojo hoy particularmente. Tenemos un nuevo capítulo de una novela que empezamos a contar hace algún tiempo que tiene que ver con la licitación del SEOM en la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, no me quiero anticipar. ¿Cómo le va mi amigo Facundo González? ¿Qué tal, Juani? ¿Cómo te va? Muy buenas noches de miércoles. Hoy un super miércoles para la economía. Primero porque se conoció el dato de inflación. En un ratito nos vamos a meter con lo que sucedió con los precios. Un dato que ha quedado un poquito atrasado, si se quiere, porque son relacionados al mes de agosto. Y como en septiembre pasó absolutamente de todo, el domingo las elecciones y el resultado viene. Claro. Es que lo que pasa es que realmente cómo se envejecen automáticamente todas las noticias. Salió hace un par de horas nada más el dato de inflación. ¿Perforó o no el 2% mensual? Bueno, un ratito te comentamos y cuáles fueron los rubros que hasta ahora le vienen poniendo un poquito más de picante a la marcha de los precios. Mientras tanto, ya directamente en la previa lo escuchaste, el presidente Javier Milei, no se modifica el rumbo, las tres anclas siguen también. Vamos a ver cuáles son esas tres anclas que confía el gobierno nacional para tratar de llegar al menos a un escenario mucho más calmo de acá a octubre y de cara a fin de año. Así que mucho para conversar. Y hoy vamos a hacer y poner la lupa también en lo que está sucediendo con el sector comercial y las ventas a nivel nacional y también en Santa Fe, así que vamos a charlar mucho sobre esto. Bueno, en un año que tiene elecciones y como todo año de elecciones es complejo para la economía y bueno, tenemos más allá de los resultados de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver si llegamos hoy en algún bloquecito, avanzamos un poco en ese análisis también. Pero bueno, te comentaba, si yo te digo, tiene cuatro patas, cola y ladra. Sí, un pajarito no es. No es un pajarito. No. ¿Qué es? Y es un perro. Es Juan. un perro, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de estacionamiento medido de la ciudad de Santa Fe, otra vez. ¿Por qué digo esto y hago esta analogía? Acá tenemos el perro meme que me enteré hoy que se murió, el perro meme. No. Sí, se murió hace algún tiempo ya, el perro meme, un genio. Bueno, venimos comentándolo hace bastante tiempo. La ciudad de Santa Fe intenta implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido. En su momento te contamos y detallamos cómo fue el proceso licitatorio, sobre todo el pliego que termina aprobando el Consejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe. Yo en ese momento había dicho, a mi criterio, inaprobable un pliego de esas condiciones. Sin embargo, todo el Consejo acompañó, a excepción de dos concejales, que para hacer justicia los menciono, Mudalel y Fernández. El resto todo adentro. Bueno, Violeta Quirós tuvo una visión particular de dos artículos, pero el resto le puso la firma. Y termina saliendo por unanimidad en este consejo que cuando lo pide el intendente prácticamente es una escribanía, funciona de esa forma, fíjense, casi no hubo discusiones en algunos temas, entre ellos un pliego como este. Hace algún tiempo atrás el municipio decidió hacer el llamado a licitación, se presentaron las ofertas, apertura de sobres, hay tres empresas que son las que cotizaron con un porcentaje de lo que ofrecen quedarse del sistema de estacionamiento medido, una muy cerca del presupuesto oficial, que era de 33%, 35%, que es Tacuar SRL, y de otras dos empresas que están bastante lejos, una al 47% y otra al 50 y pico por ciento, con lo cual está todo dado para que Tacuar sea la que finalmente se le adjudique el nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe, que todavía no ocurrió esta adjudicación, pero que está siendo evaluada en una comisión municipal que era la que iba a evaluar el pliego, que también lo comentamos en su momento como uno de los ítems polémicos del pliego. Si la decisión, porque además era un pliego que no se iba a regir solamente por la oferta económica, sino que la gran mayoría era por puntaje, y ese puntaje se lo daban funcionarios municipales. Entonces, vos decís ahí, o una comisión de funcionarios públicos de la Municipalidad de Santa Fe. Sin la participación de universidades, sin la participación del Consejo Deliberante, sin ningún tipo de participación más que
funcionarios de la Municipalidad de Santa Fe. Entonces, con ese propio criterio también tenía, por lo menos ese pliego, algunas cuestiones observables. Te contamos también que no daban los números. Hicimos el cálculo, 290 pesos la hora, que eso se va a cambiar. Previamente a todo esto, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza ampliando la zona de estacionamiento medido, pero el intendente dijo, quédense tranquilos que por ahora no va a funcionar. A todo esto también se le va a poder cobrar estacionamiento medido a las motos, pero quédense tranquilos que por ahora no va a funcionar. Lo dijo el intendente Poletti. Lo mismo dijo con el precio. El cálculo que tienen que hacer es el precio que tenemos actualmente, 290 pesos la hora. Hicimos ese cálculo en su momento, te lo mostramos ese cálculo en su momento, y nos encontrábamos con que una empresa que tiene que poner semáforos, cámaras inteligentes, centro de monitoreo, operarlo, una aplicación, el diseño y el control de todo el funcionamiento, con la recaudación, por lo menos del último mes que habíamos calculado, que había sido de 110 millones de pesos para la Municipalidad de Santa Fe, en ese mes en particular, no daban los números. Tenía que hablar de un contrato de 40 palos al mes, con lo cual, evidentemente, con esa inversión tan grande que pide el municipio, ninguna empresa, porque estás cotizando por abajo y porque evidentemente no funciona el negocio de esa forma. De hecho, vas a perder plata. Entonces nos preguntábamos cómo se presentan las empresas con este cálculo. Y ahí aparecía la primera cuestión, que ¿cuál era esa cuestión? Que también lo dijimos en su momento. Bueno, es muy probable que esa plata termine saliendo de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos los santafesinos. ¿De qué manera? Bueno, y arriesgamos, digo, seguramente se duplique el estacionamiento medido o se amplíe la zona de estacionamiento medido, es decir, que se pague mucho más en muchos más lugares de Santa Fe, y seguramente también el precio, el costo del estacionamiento medido. Quizás estemos hablando de 700 mangos en un par de meses, cuando hoy está 290, digo 700, como puedo decir 1500, pero pongamos ese número ahí en 700. Bueno, en este proceso, ¿no? Consejo aprueba el pliego, se hace el llamado a licitación, se presentan 3 empresas, se hace la apertura de sobres y ahora estamos a la espera de la adjudicación. ¿Y en el medio qué pasó? Bueno, en el medio pasó que esta mañana 2 concejales de la ciudad de Santa Fe, que son Carlos Pereira y Silvina Cian, se ve que estaban caminando por alguna zona de la ciudad de Santa Fe en algún momento y se dieron cuenta que era un caos el tránsito y el estacionamiento. Entonces hicieron una propuesta. ¿Qué propuesta hicieron esta mañana presentada? Y se lo van a presentar al Consejo y, según dicen los concejales, no es un pedido del municipio, sino que son como 2 libres pensadores. Los concejales del oficialismo, Silvina Cian, que fue electa con la intendente Poletti, y Carlos Pereira. Esto es lo que presentaron esta mañana, mirá. Estamos presentando la posibilidad de ampliar, ante el crecimiento del parque automotor, la posibilidad de ampliar dársenas de estacionamiento. Estamos hablando de 250 cuadras en la ciudad, algunas tienen estacionamiento medido, otras no, pero permitiría el doble estacionamiento ampliar a 2000 dársenas que en estos momentos no existen en la capital y en la ciudad y que son sumamente necesarias. Y que abarcaría el área de influencia de 5 o 6 vecinales sumamente pobladas, populosas, como son, bueno, Barrio Roma, la Vecinal Sur, Candioti Sur, Candioti Norte, también República del Oeste, bueno, Centro, Barrio Sur dijimos. Y la verdad que es una posibilidad importante y la característica que se va a dar con este doble estacionamiento no es que se va a dar en cualquier calle también, pues eso lo hemos estudiado, se va a dar en aquellas arterias que no tengan primero tránsito de colectivos, elemento fundamental. Segundo, que no sea de tránsito demasiado fluido, como el caso puntual de Calle Francia, que es un caso de estudio, siempre lo decimos, y aquellas que, bueno, permitan y que tengan una extensión de 9 metros. Hoy escuchamos además y vemos que en su desesperación los vecinos estacionan en cualquier lugar. Esto da lugar a un montón de multas. El Consejo, en realidad, ya hace unos meses atrás, cuando se sancionó la ordenanza de estacionamiento medido, cambiamos la lógica histórica de la ciudad. La ordenanza antes decía que solo se podía estacionar de una sola mano. Nosotros, hace unos meses atrás, dijimos, bueno, no, ahora se puede estacionar indistintamente de una mano o doble mano donde la calle... Ahí está Carlos Pereira, que notaron la desesperación del vecino. Esto lo presentan 2 concejales del oficialismo que responden directamente a los funcionarios más importantes del municipio y al intendente, por supuesto, de repente en el medio de un proceso de licitación del estacionamiento medio. Dice Silvina Cian, estuvo bien nuestro colega Marcelo Colombo, que dice, pero ¿no es medio raro hacer una presentación de más estacionamiento medido o doble mano o nuevos lugares para estacionamiento medido en el medio de una licitación que todavía no fue adjudicada?
No, bueno, no son todas las cuadras, dice Silvina Cian, no son todas las cuadras. Y después, bueno, verá el municipio qué hace con eso. Casi, insisto, como si fuese un bloque de librepensadores que actúan en total soledad y que están teniendo una gran idea que le van a presentar al municipio. Bueno, esto te lo anticipamos también, porque lo dijimos hace 2 meses atrás que había una idea dando vueltas de doble estacionamiento en doble mano en distintos lugares de la ciudad de Santa Fe. Vamos a ver, este es el mapa de estacionamiento medido. Vamos a ver cuánto influye o no en el negocio del estacionamiento medido que todavía no tiene la empresa adjudicada. Esto es lo último que votó el Consejo. Esta es toda la zona, zona 1 y zona 2, que está permitido cobrar estacionamiento medido, lo cual no implica que hoy se esté cobrando. ¿Por qué? Porque hay una pausa ahí, en parte de Barrio Candioti y sobre todo acá en el puerto. Todavía no lo están cobrando. Pero quédate tranquilo que es una cuestión de tiempo. Ya está habilitado. Entonces tenés Avenida Freire, calle Entre Ríos al sur, ahí hay una ochavita con General López y Francia, Boulevard Pellegrini, te comen hasta Cándido Pujato y Castellanos, hasta la calle Marcial Candioti, toda esa zona 1 está el estacionamiento medido y la parte del puerto, que también ahí tuvo que hacer un convenio porque esas no son tierras del municipio, estamos hablando del puerto, eso es jurisdicción nacional, prefectura en este caso, le cedió al municipio y dijo, sí, metele parquímetros nomás. Todavía no está funcionando. Entonces veamos ahora el proyecto de Silvina Cian y Carlos Pereira, si efectivamente influye en estas zonas. Acordate de este mapa. Mira, este es el gran mapa con las 4 zonas que pretenden ampliar. Zona 1, 2, 3 y 4. La 1, Barrio Roma y Parque Garay. La 2, Barrio Sur y Centro. La 3, Barrio Centro, Mariano Comas. Y la 4, Barrio Candioti Sur y Candioti Norte. En estas 4 zonas, que es lo que estudiaron los concejales, que es la misma que recién veíamos, acá está el puerto, para que te des una idea, más o menos la zona de estacionamiento medido va por acá. Está prácticamente en el mismo lugar donde ellos plantean el doble estacionamiento. Vamos a ver una por una zona. Ayúdame, Facu, alguno que me ayude porque es chiquitito el mapa y por ahí se complica. Bueno, ¿esto qué es? Zona 1, estacionamiento doble mano. Lo que ves en verde son las calles que ellos proponen hacer estacionamiento en doble mano y donde, en el caso del azul, es donde ya está vigente el estacionamiento en ambas manos. No veo nada, chicos. Poneme en pantalla, me voy a arrimar al tele porque estoy bastante ciego. Gracias, Dire. Ahí está, por ejemplo, calle Juan de Garay, Claro. que te habilita algunos corredores importantes. Bueno, Juan, pero se sumaría muchísimas dársenas. Gracias, me hacen el zoom porque estoy ciego y no lo llego a ver bien. Bueno, esta es una de las zonas. Esta es la primera zona que se dispone de estacionamiento medido. Ahí está, gracias. Gobernador Freire, ahora entendí. Fíjate a la derecha de tu pantalla, lo que estás viendo es Avenida Freire. ¿Sí? Y del otro lado, hacia la izquierda, digamos, de la pantalla, toda esa zona del medio, entre ellos lo que está en verde, que te agarra, por ejemplo, calle Tucumán. Pero esto es Barrio Roma. Esto es Barrio Roma, exactamente. Es de Avenida Freire hacia el, sería oeste, ¿no? Este es el 1. Mirá, pasame al 2. Ahí tenés solo un fragmento que te abarcaría el estacionamiento medido. La zona 2, ahí tenés otro color que se suma, que es el rojo. Ahí no se va a tocar nada, son zonas céntricas y de alto tránsito en general. Bueno, esta es la zona 2. Acá ya tenés una parte más del sur de la ciudad. Fíjate que abajo se ve la cancha de Colón, está J. Paso, de ahí hacia arriba. Pero fíjate que toda la parte que vas hacia arriba, si subís por J. Paso, vamos a elegir una calle, por ejemplo. Vamos a elegir San Lorenzo. Se suma completa hasta Vos subís a San Lorenzo, y hay una parte de San Lorenzo que hoy tiene estacionamiento medido. Entonces, esa zona que va a tener una doble imposición de estacionamiento medido. O sea, van a ganar cantidad de dársenas. Lo mismo con Corrientes, en parte de Corrientes, lo mismo en parte de Moreno, en otro. Mira, pasame a la zona 3. Ahí está, zona 3. Estacionamiento en doble mano. Vamos a implementar esta técnica milenaria del Zoom. Gracias. Esto está frente al puerto. Esto ya es microcentro. Lo rojo es lo que no va. O sea, esto el microcentro no va. Pero el macrocentro, Catamarca, Gobernador Freire, en la intersección con Urquiza, esa parte sí va a estar impuesta. O sea, ahí tenés otra vez estacionamiento medido que se duplica. Prácticamente todas las que cortan Urquiza, Avenida Urquiza, que no va a tener estacionamiento medido, pero sí todas las que cortan prácticamente. Pero doble mano, pero sí estacionamiento en doble mano. Y vamos a la última, que es la zona 4, que creo que es la zona de Candioti, efectivamente.
Ahí tenés, la zona 4 es parte de lo que es Candioti, que hoy tenés, eso, lo que se ve en verde es lo que intentan poner doble mano, que alguna de esas partes va a estar grabada por el estacionamiento medio. En total tenés, según dicen los concejales, aproximadamente 250 cuadras. Son 1.500 dársenas de estacionamiento más, de las cuales tenés que hacer un promedio del 30-40%, van a estar ganando más o menos 500 dársenas de estacionamiento medido. O sea, donde la gente va a tener que pagar. Si además tomás en cuenta lo que ya votó el Consejo, eso es una ampliación. ¿Por qué este es un dato importante? Porque era obvio que iba a pasar. Lo polémico de la situación es que el propio oficialismo, 2 concejales, insisto, librepensadores, porque dicen que no tienen nada que ver con la idea del municipio, presentan este proyecto antes de la adjudicación. Entonces acá ya tenés un primer punto que hace mucho ruido. Punto número 1. ¿Por qué no estaba especificado en el pliego? Porque esto influye directamente en el cálculo económico. Punto número 2. ¿Cuántas empresas hicieron el mismo cálculo que hicimos nosotros y dijeron, che, los números no nos dan? Por ende no nos presentamos. Y ahora el número te cambia. Y punto número 3, justo el timing, digamos, entre la empresa que presentó la oferta más baja, porque las otras 2 dijeron, che, mirá, con este cálculo me da el 47%. Y si te sumo todo esto, capaz que me da un poco menos. No importa, ya está, ya te presentaste. O sea, el número ya lo pusiste. Entonces, es justo entre los cálculos que hicieron las empresas para presentarse y la adjudicación. Esta idea, que se empieza a implementar ya, no, lo tiene que aprobar el Consejo, pero es una muestra, te están mostrando la carta. Te están mostrando la carta. Entonces, obviamente que cae en un momento. Yo pensé que iban a esperar un poco más, sinceramente, para empezar con todo esto, pero no. Arranca así. Tomando un poco, en términos generales, la idea del municipio, que la presentan como algo súper recontra novedoso. Bueno, ya lo dijo Sebastián Mastropaolo, ¿no? Que va a ser lo más novedoso del país. Nosotros te contamos que el único sistema que existe en el mundo, igual al que quieren implementar en este pliego, está solamente en Estados Unidos. Solamente en San Francisco, en los Estados Unidos. Ninguna otra ciudad del mundo tiene la geolocalización de cada una de las celdas, entre otras cuestiones. Entonces decís, bueno, este es un sistema novedoso. Bueno, vos sabés que hicimos una búsqueda y nos encontramos con que en los últimos meses, en el último año y medio, a un montón de intendentes justo se les ocurrió lo mismo. Se les ocurrió renovar y llamar a licitación el estacionamiento medido. En un montón de ciudades del país, que un día los intendentes se levantaron y dijeron, che, todas nuestras ciudades son un desastre en estacionamiento medido, avancemos en licitación de nuevo, con pliegos licitatorios, con todo el proceso que está llevando la ciudad de Santa Fe. Y nos encontramos con al menos 10 ciudades del país que lo empezaron a hacer en el último tiempo. Y te mostramos solamente algunas para que tengas en cuenta. Estacionamiento medido, 6 meses de silencio y un negocio millonario que sigue en suspenso. Esto no es de Santa Fe, esto es Mar del Plata. Ciudad de Mar del Plata. Fíjate lo que dice esta nota. ¿Qué pasó en Mar del Plata? Se licitó. En el medio hubo mucha repercusión por los pliegos, lo mismo que acá, los pliegos licitatorios, que no cerraba el cuadro, entre otras cuestiones. Todavía no se adjudicó y hay 6 meses que hay una especie de limbo donde no se adjudicó. El 22 de enero se conocieron las 4 empresas que se querían hacer cargo de este servicio. Grupo Núcleo Sociedad Anónima, Propago Argentina SRL, son las 2 empresas marplatenses, dice acá este sitio. Después aparece Voltech Sociedad Anónima, la misma que se presentó acá, Volt, Casino, y Tacuar SRL, la misma que se presentó acá. Esto es la ciudad de Mar del Plata, que acá me lo tengo anotado, ¿no? Es un dato nada más. El intendente es Guillermo Montenegro, es un intendente de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora está en La Libertad Avanza, estuvo subido al escenario el fin de semana con Javier Milei, pero es un hombre reconocido dentro del PRO, sobre todo Juntos por el Cambio. Guillermo Montenegro tiene un problema porque todavía no adjudicó y hubo bastante lío en Mar del Plata. El sistema que intentan implementar, sacando los semáforos y las cámaras, es el mismo que intentan implementar en Santa Fe. Nos encontramos con Villa Allende, provincia de Córdoba. ¿Qué pasa en Allende? Se aprobó la ordenanza, fíjate vos las fechas, ¿no? Esto es 23 de octubre de 2024, todo en los últimos 12 meses. Se aprobó la ordenanza que estipula el estacionamiento medido en Villa Allende. Vamos más abajo, a ver qué dice esta nota. Info Villa Allende. No, pasamos a otra. Bueno, no importa, me quedó una ahí de Villa Allende que no la tenía. Bueno, ¿qué dice esta nota en Villa Allende? Lo mismo, más o menos el mismo sistema. Un sistema muy parecido. ¿Qué pasó? El Consejo Deliberante, establecieron pliegos. ¿Quiénes se presentaron? Tacuar SRL, Volt, Sociedad Anónima.
las mismas que acá. Vamos a ver quién es el intendente de Villa Allende, es un dato, esto nada más. Pablo Cornet, Juntos por el Cambio. Vamos a otra de las ciudades, Resistencia, Chaco. ¿Qué pasó en Resistencia? Esta es una publicación, muy pocos medios en Resistencia publicando estas cosas. Publicación oficial del municipio de Resistencia. Municipio de Resistencia. Convenio para el nuevo sistema de estacionamiento medido. El intendente Roy Nikish firmó el convenio. Vamos a ver para Roy Nikish, pues lo tengo anotado acá, Roy. ¿Dónde está Roy? Sí, 26, político argentino, la Unión Cívica Radical. Claro, fue gobernador en el periodo 2003-2007, ejerce como intendente de Resistencia por... Juntos por el Cambio. Periodo 2023-2027. El intendente firmó el convenio para la implementación del Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido, SIDEM, tiene otro nombre acá, con la empresa que se hará cargo de la puesta en funcionamiento del mismo. Se trata de la empresa electromecánica Tacuar SRL, que fue seleccionada luego de un proceso de licitación, mismo pliego que en Santa Fe, y que se estipula dentro de unos 60 días comienza a funcionar con una etapa de prueba, tiqui. Busquemos, creo que tenemos algo más de Resistencia, ¿no? Sí, hay algo más de Resistencia. ¿Qué pasó? Eso, volvé para atrás un segundo, me faltó un dato del anterior, gracias. 13 de noviembre de 2024, ahora sí, pasemos. 13 de noviembre de 2024. Todos los intendentes en los mismos meses se dieron cuenta que tiene que cambiar de estacionamiento medido. ¿Qué pasó el 3 de abril? Aumentó más de un 100% el estacionamiento medido, una vez que lo implementaron. Estacionar en Resistencia ya cuesta entre 400 y, justo el número, 700 por hora. Esto pasó, para que lo tengan en cuenta, a los pocos meses en Resistencia Chaco. Vamos a ver, a mi criterio, el caso más similar al santafesino, en todos. San Salvador de Jujuy, que gobierna Raúl Jorge, UCR, Juntos por el Cambio. Vía Parking. Prestad atención a este nombre, porque este es el nombre del sistema que desarrolló esta empresa, que probablemente es la que gana la licitación en Santa Fe. Vía Parking. Radiografía de la licitación del estacionamiento en San Salvador de Jujuy, un nuevo negocio para unos pocos. Mediante la ordenanza el municipio abrió un pliego de licitación para el servicio de estacionamiento tarifado. ¿Qué implica este paso dado por el intendente y sus concejales? Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Tanto radicales como peronistas, para la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿De cuándo es esto? Agosto 2024, los mismos meses. Estuvieron a full en agosto, septiembre, octubre. Vamos a recorrer un poco esta nota. ¿Qué dice más adelante? Bueno, mediante esta ordenanza se aprueba. En primer lugar, le asegura a la empresa, ¿cuál es la empresa? Tacuar SRL, también en San Salvador de Jujuy, mantener el servicio bajo su órbita, al permitirle al intendente renegociar y suscribir con esta empresa un nuevo contrato en el plazo de 6 meses, prorrogable por 3 meses más, hasta que concluya el proceso licitatorio. Acá te voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque en 2022, 2 años antes, este mismo intendente, Raúl Jorge, hace un cambio en el sistema de estacionamiento medido y se lo da a esta empresa, sin licitación. Se lo da a esta misma empresa, Tacuar SRL. En el medio, arman el pliego licitatorio mientras operaba la empresa. Entonces, lo que dice acá la nota es que, según interpretan, cuando van al pliego, está como prácticamente armado para que siga operando la misma empresa. Pero bueno, es una especulación del periodista redactor. En esta nota se pretende hacer un análisis, bueno, está bien. Una licitación direccionada, negocio para particulares. La licitación muestra la intención del oficialismo, esto es San Salvador de Jujuy, de avanzar con servicios en manos de privados, lo cual termina en un gran negocio cautivo que beneficia a un puñado de empresarios que luego toman a los usuarios y sus trabajadores como rehenes para mantener su cuota de ganancia, tal como sucede en el transporte urbano de pasajeros. Bueno, cosa que le pasa a San Salvador de Jujuy. Volviendo al caso del estacionamiento, en este caso, dice la nota, se deja fuera instituciones estatales que desarrollan tecnología, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, quienes desarrollaron una aplicación para el estacionamiento medido, para el estacionamiento tarifado, llamada SEM, quienes desde el principio quedan afuera de la discusión. Por si fuera poco, el pliego licitatorio que aprobó el Consejo, muestra una marcada direccionalidad que hace sospechar la intención de beneficiar a una empresa en específico. Lejos quedan los principios que en teoría defienden desde el oficialismo, que es igualdad de los oferentes, transparencia y libre concurrencia.
Yo voy a ir yendo y viniendo en nuestra nota publicada hace algunos meses de cómo estudiamos en nuestro pliego de estacionamiento medido, el de la ciudad de Santa Fe, y algunos puntos que marcábamos. Bueno, esta era nuestra nota. Veo noticias. Movilidad inteligente, licitación opaca. Mira, baja un poquito. Vamos a la parte, primero te marcamos. Ahí un pliego, muchos servicios, requisitos restrictivos y sospechas de direccionamiento. Mirá, lo mismo vimos lo mismo que en el pliego que vieron los periodistas de Jujuy. Requisitos restrictivos, sospechas de direccionamiento. Una licitación direccionada, negocios para particulares. Titulamos distinto con el Veo Noticias de Jujuy. Mirá el segundo título, licitación por sistema de puntaje con alta discrecionalidad. Acá te explicamos cómo el sistema para elegir quién gana esa licitación es un sistema que queda en manos prácticamente de los funcionarios municipales y además esto del canon del 35%. Acordate de ese título porque lo vamos a ver por el Veo Noticias de Jujuy. A ver qué publicaba el Veo Noticias de Jujuy. Ahí está, una licitación. Vamos a la que viene. En esta misma nota, ¿no? Designación de puntaje. El mismo. Designación de puntaje. Otro factor a tener en cuenta son los parámetros para la designación del puntaje. O sea, ¿quién le pone los puntajes? Aspecto clave para determinar qué empresa va a ganar la licitación. Pasaremos a nombrar los puntos más destacables. Esta es una serie de puntos. Yo marqué 2. La comisión de preadjudicación, que acá también hay una comisión, será integrada por una mesa chica de funcionarios municipales. Todo esto está en el mismo pliego, o sea, son 2 pliegos espejo. Municipales. Ahí está, puntaje, a ver, ¿dónde está? Bueno, no importa, volvemos, déjame la de Jujuy, así no nos perdemos. Pero es lo mismo, ¿no? La comisión de la preadjudicación será integrada por una mesa chica de funcionarios municipales y por el presidente del Consejo Deliberante. Bien, lo metieron por el presidente del Consejo, que es del oficialismo, pero no importa, acá ni siquiera. Sin ninguna participación de usuarios o representantes vecinales o de trabajadores que utilizan todos los días el estacionamiento medido, punto 14 del pliego de bases y condiciones, que es el pliego que aprobó el Consejo, se establecerá un plazo contractual de 5 años con la posibilidad de prorrogar 3 años más. El nuestro dice 5 con la posibilidad de prorrogar 1 más. Acá le clavaron 8 de entrada. Un total de 8 años, con lo cual se garantiza a la empresa licitataria, o sea, la que gana la licitación, un negocio que perdure. Sistema de puntaje, igual que en Santa Fe. ¿Quiénes le ponen el puntaje? Funcionarios municipales, igual que en Santa Fe. Por periodos que superan las gestiones actuales, igual que en Santa Fe. Vamos a la siguiente. Creo que tenemos un par más. Ahí está. Más adelante, la misma nota. Mediante el esquema de servicios públicos en manos privadas, se garantiza enormes negocios a un selecto grupo de empresarios, amigos del gobierno, a veces hasta familiares de los funcionarios. Esto es Jujuy, no es acá. Mientras el conjunto de la población, junto a los trabajadores, esta es la conclusión de la nota, ¿no? Junto a los trabajadores debe hacerse el cargo del sostenimiento de los mismos, ya sea a través del pago de tarifas, ¿a quién lo va a pagar? Lo vas a pagar vos, de las cuales tiene... Bueno, y habla desde que el gobierno de Jorge, junto a sus concejales y también los del peronismo, eliminarán las audiencias públicas y algunos otros aspectos. Pero acá esto es importante porque te habla de un esquema de servicios públicos en manos privadas. Y te menciona, por ejemplo, un servicio público de recolección de residuos y un servicio público de luminarias también, que se entrega a través de licitaciones a otras empresas. Lo mismo que en Santa Fe. Y adivina cuál es la empresa que acá en Jujuy también va a prestar el servicio. La misma que en Santa Fe. Hay un par más. Mirá, creo que tenemos un par más para seguir viendo algunas notas. Otro medio de Jujuy, otro distinto. Otro Veo Noticias de Jujuy. Otro escándalo con el Vía Parking, por eso te decía que te acuerdes de este nombre. ¿Qué pasó cuando lo implementaron? Vía Parking es el sistema de esta empresa, que es la que ganó las licitaciones, o está a punto de ganar en Mar del Plata y en Santa Fe, que ganó en Villa Allende, que lo fuimos repasando, que presta el servicio en Resistencia Chaco, entre tantas otras ciudades, por ejemplo San Salvador de Jujuy. Esto es para que lo tengan en cuenta. Esto es para que lo tengan en cuenta. Cuando venden esto de las soluciones tecnológicas de otro planeta, espectaculares y qué sé yo, tengan en cuenta el mirar un poco alrededor a ver cómo funcionan, por lo menos. Este es un sistema con un pliego licitatorio igual al de Santa Fe, que justo un periodista observó lo mismo que observamos nosotros, por lo menos en algunos puntos, que fue implementado a fines del año pasado y que empezó a funcionar. Yo te decía que a esta empresa, además, que fue implementado este año.
Esta empresa ya tenía el estacionamiento medido, porque lo tuvo por 2 años cuando el intendente Jorge asume y termina cambiando el sistema. Entonces ya venían probando el mismo sistema que después gana la licitación, que es este, vía parking. Otro escándalo con vía parking. Pagan el estacionamiento, pero igual les cobran multa. ¿Qué dice la nota más abajo? Y es muy interesante también esta otra. Dice que tiene fallas el sistema, errores de los conductores, y que, y una oportunidad para el municipio de la ciudad, en este caso San Salvador, para recaudar dinero. Así puede resumirse el funcionamiento de la aplicación de estacionamiento medido mediante vía parking, la misma que viene acá, que perjudica a los usuarios. A pesar de pagar el servicio, se encuentran con multas aplicadas por efectivos de tránsito. Y además, un inspector de tránsito dijo que el sistema estaba pensado de una manera de obtener mayor recaudación y no mejor circulación de los vehículos. Y lo dice más abajo, por ejemplo, en esta nota donde señala un funcionario municipal que es inspector de tránsito, dice, otro trabajador, porque hay testimonios de varios trabajadores del área de control, otro trabajador detalló la maniobra fraudulenta y contó sobre un box en particular que se encuentra sobre la avenida España, San Salvador de Jujuy. Hasta el 30 de enero me dijeron que trabaje ahí, para que controle quiénes abonan y quiénes no, dice este trabajador. Detectó una falla en un número de un box, son las famosas geoceldas que van a aplicar acá, que de manera simultánea le permitía el cobro a varios. O sea, ¿qué es lo que hacía básicamente? Todos los vehículos decían, está libre, estaciona ahí, después se encontraban con que no estaba libre y le cobraba a varios simultáneos. Esto hacía que se incremente la recaudación del estacionamiento medido. Este tipo de fallas ya habían sido reportadas en 2022 cuando funcionaba y probaban este sistema, cuando todavía estaba a prueba. La cooperativa hizo llegar al municipio el reclamo, pero nunca se corrigió. No han cambiado nada en el sistema. Atención con esto último. Se vendió como algo nuevo, más eficaz, pero no es nada eficaz. Sí es más dinero y más engaño contra el usuario por parte de, habla de la empresa, que es la que presta el servicio, pero directamente apunta a la cara visible, que fue secretario de Servicios Públicos, en ese caso Guillermo Marenco. Seguramente el señor intendente lo sabe, entre otras cuestiones. Esto lo dicen los funcionarios de San Salvador de Jujuy. Un repaso muy rápido de algunas notas y de cosas que pasan en otras ciudades. Yo lo que veo acá es que los intendentes de Juntos por el Cambio un día se levantaron y dijeron, chicos, es hora de renovar el estacionamiento medido en nuestras ciudades. Porque, como dijo Pereira, porque el vecino deja el auto en cualquier lado, porque está cansado, porque no encuentra lugar. Y todos avanzaron con un plazo temporario muy similar, menos de un año de diferencia, en pliegos licitatorios, que todos esos pliegos licitatorios, según los que la observaban, tenían direccionamientos, tenían errores, por ejemplo, entre otras cuestiones, los famosos direccionamientos técnicos, es decir, que pedían equipamiento que solo tenía una empresa, entre otras cuestiones. O sea, todos los intendentes de Juntos por el Cambio, de los mismos sectores políticos, en distintas ciudades, uno en Jujuy, otro en Córdoba, otro en Buenos Aires, otro en Santa Fe, se despertaron un día y dijeron, hay que ordenar esto. A pesar de que muchas de estas ciudades ya tenían sistemas implementados, como teníamos nosotros en Santa Fe, que de hecho la empresa que estaba anteriormente le ofreció al municipio una aplicación de manera gratuita para poder efectivizar los pagos con Mercado Pago, billeteras virtuales, etc. Y el municipio lo rechazó porque dijo, tenemos otra idea nosotros. Bueno, la idea que tenía el municipio es esta que se está intentando implementar. Entonces, resumiendo, o es una gran casualidad, o acá hay funcionarios de un municipio con otro municipio que están más o menos conectados, en una lógica. Después está la casualidad que la empresa que ganó en todas es la misma. Pero bueno, a ver, la empresa es libre de presentarse y justo es la que cumple con el pliego y justo es la que gana todas las licitaciones. Que todavía no la ganó en Santa Fe, pero es muy probable que así suceda. Y todo con un esquema muy similar, digamos, de tercerización de determinadas cuestiones, que son servicios públicos que el municipio delega en manos de privados, con un negocio que muchos dicen, che, nosotros nos queremos presentar, pero nos encontramos con estos pliegos, que es el primer gran filtro, dejar afuera, a través de distintos pliegos licitatorios, como el de Santa Fe, por ejemplo, a un montón de empresas que estarían en condiciones de pelear de igual a igual para prestar un buen servicio, que puede llegar a ser eficiente o no, eso depende de cada empresa, y después están los mecanismos del propio Estado para evaluar si esos contratos se cumplen o si son o no son eficientes. Pero en términos generales, la verdad que en los últimos años nos encontramos que hay por lo menos 10 ciudades en todo el país
que justamente pertenecen al mismo sector político, que todas decidieron casi al mismo tiempo renovar el sistema de estacionamiento medido con el mismo pliego. Algo que, bueno, puede ser una casualidad, pero que, bueno, es bastante importante esa casualidad. Yo no le voy a dar consejos a nadie, pero yo le diría al señor intendente que mire un poco a su alrededor también. O sea, que mire un poco a sus funcionarios, que mire quiénes le traen las ideas, quiénes le presentan estos planes maravillosos que van a revolucionar el mundo, y que vea un poco a ver dónde se están aplicando y cómo funcionan. Porque yo estoy seguro que no es una idea de Poletti esta. Yo no lo veo a Poletti. Poletti está en la gestión diaria. Tiene un montón de problemas, Poletti, como para pensar en rediseñar un sistema de estacionamiento medido, escribir él, sentarse en una noche a la madrugada, armar un pliego licitatorio, mandárselo al consejo, conformar una comisión, hacer el cálculo de cuál es la empresa más capacitada, entrar a las páginas web, revisar los antecedentes. No lo hace el intendente. Lo que sí, insisto con esto, no le voy a dar un consejo, pero si yo fuera el intendente Poletti, empezaría a mirar un poco más seriamente a todos los funcionarios que lo rodean. A todos los funcionarios que lo rodean. Porque además son funcionarios del radicalismo y del PRO. En todas las ciudades donde todos estos sistemas se están aplicando son los mismos funcionarios, el radicalismo y el PRO. Yo lo miraría, por lo menos con un poco más de detenimiento, porque ¿sabe qué pasa al fin de cuentas? El que pone la cara es el intendente. Para lo bueno y para lo malo. En unos años no se va a hablar de la gestión, solamente va a poner un ejemplo, bueno, no lo voy a poner con funcionarios actuales. Cuando se habla de la gestión Barletta, no se dice, no, qué bien el secretario Schneider en ese momento. Gestión Barletta, punto. Cuando se habla de la gestión Corral, con las buenas y con las malas, se habla de la gestión Corral. Y se va a hablar de la gestión Poletti. Cuando le vayan a querer achacar algo al municipio, cuando el vecino putee si algo no funciona, o si se entera de determinadas cuestiones, esta es la cara visible, no la del perro. Esta es la cara visible. La del intendente Poletti, no la de Sebastián Mastropaolo o la de Boscarol. No. Esos nombres pasan y transitan las gestiones. El que pone la jeta es el intendente, el que paga los platos rotos es el intendente. Como también lo bueno, insisto, hay muchos, pues la estación Belgrano decía que bien la gestión Barletta recuperó. Bueno, hubo muchos funcionarios que participaron de eso, se lleva los laureles el intendente, pero porque es el que pone la cara. Por eso insisto, yo revisaría mejor a todos los funcionarios, por lo menos las ideas. No sea tan confiado, intendente, de traen una revolución y compro. Porque el que va a pagar los platos rotos si eso no funciona va a ser usted, su cara, su imagen, ni más ni menos que su imagen. Si tiene cola, 4 patas y ladra, para mí que es un perro. Buenas noches, esto es Veníamos Bien. A medida que vayamos completando todos los resultados, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y naturalmente eso va a conllevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes y con todo lo que tengamos el equilibrio fiscal. Vamos a seguir manteniendo la fuerte restricción monetaria. Vamos a mantener el esquema cambiario al cual nos comprometimos con los argentinos. Vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación. Vamos a seguir redoblando esfuerzos y mejorando aún más en nuestra política de capital humano. Vamos a seguir manteniendo nuestra política de defensa. Vamos a continuar dando lucha contra la inseguridad a partir de nuestra política de seguridad. Vamos a seguir manteniendo las reformas en el plano que tiene que ver con todo el andamiaje legal de la Argentina en el Ministerio de Justicia y vamos a continuar con el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones. Y ahora les voy a mostrar un dibujito al que accedí gracias a una alta fuente de economía. Perdónenlo si me mostró el dibujito. Estos son las bandas. Estos son las bandas de flotación. Lo voy a leer a esto porque no quiero faltar a la letra de la explicación de esta alta fuente de economía. Cuando las bandas son creíbles, esto lo explicó el presidente con este papelito. Cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia adentro y cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas empujan
hacia arriba. En esto estaba pensando Milei cuando hizo el discurso en el que aceptó la derrota. Cada vez más cerca, Vane, de convertirse en arrepentido. Bueno, esto es así. Hay varias presentaciones que se están haciendo en la justicia. Todavía no hay nada formalizado de que Spagnuolo, el ex titular de la Andis, quiera convertirse en arrepentido, pero hay muchas conversaciones que está manteniendo Diego Spagnuolo con sus abogados, con los abogados que lo representan en la causa. Le están explicando justamente qué es lo que significa convertirse en un imputado colaborador, en un arrepentido. Hay mucha conversación alrededor de la figura del arrepentido y una de las pautas que da que Spagnuolo podría ser arrepentido es que cuando le preguntaron a los defensores si estaban de acuerdo con el pedido de nulidad de la causa que interpusieron los Kovaliker, los dueños del laboratorio de la droguería suizo-argentina, ahí los defensores de Spagnuolo pidieron una prórroga y no lo contestaron. Dijeron que necesitan una imputación concreta. Tápate los oídos, Leandro, porque voy a hablar de tu amigo Maximiliano Puyaro, el gobernador de mi provincia, que tampoco está haciendo nada, no está reclamando lo que le corresponde, la cantidad de obras que han sido abandonadas, obra pública en general y del FISU en particular. Tenemos muchísimas comunas y municipios que todo el tiempo se acercan a los diputados para que por favor pidamos informes sobre qué está pasando con las viviendas abandonadas. En algunos casos son 5, 6 en comunas chiquitas, en otros son más grandes. Entre el 21 y el 23 se invirtió 492 millones de pesos en Santa Fe en viviendas. Bueno, tenemos al gobernador que se golpeó la cabeza, se veía hace 10 minutos, empezó a hacer oposición y ahora se dio cuenta de que, bueno, que este gobierno es malo, corrupto. No lo dice con esas palabras porque no se atreve a tanto, como buen radical que es, pero ahora recién se está despertando y se está dando cuenta que hace 2 años le viene votando todo a este gobierno, todo y más. Radical con peluca y rodillera. Bien, tu apreciación sobre este tuit. No, lo repudio totalmente. Me parece absolutamente fuera de lugar. Me parece repudiable y creo que no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma en que se expresa, ni el fondo de la cuestión. Yo creo que, por lo demás, Luis Juez había anticipado ya en la votación anterior, en la primera, cuál era su posición y en virtud de lo que él sentía y de lo que vivía el tema de la discapacidad. De modo que a mí no me sorprende para nada la posición que tomó Luis Juez, sí, que es la que, aparte él tiene derecho a tomarla. Bien, yo lo llamé hace un rato a Luis Juez. ¿Qué dijo? Lo saludé, le dije que repudiaba el tema y le pedía disculpas, porque me parecía que no se puede considerar de ninguna manera ni aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor, ¿no? Disculpame la expresión, ¿por qué va a esperar este gordo pelotudo, un imbécil? Tiene aparte, viste, tiene un tema ahí con ponerlo de ese, de que como no lo hace él, viste, lo tiene que poner en un tuit, de un engendro. Todo iba bien hasta que dejó de estar. Una correa, el sistema de frenos, un simple cambio de aceite. En Nation lo prevenimos antes de que pase. Además, en Nation cuentan con repuestos originales y alternativos con hasta un 40% de ahorro. Si tenés tu auto fuera de garantía, no esperes a que falle. Vení a Nation. Prepárate para el Festival Aniversario de Casino Santa Fe. Este domingo 28 de septiembre vamos a vivir una fiesta a lo grande al ritmo de Mario Pereira, el Brujo Ezequiel y los amigos de Parte la Noche. Vení a cantar y bailar que la música se vive en Casino Santa Fe. Entrada libre y gratuita, solo para mayores de 18 años. Es un mensaje de Lotería de Santa Fe. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te garantizamos una cobertura de calidad y sin cortes. Grupo familiar 4 personas, 174.000 pesos. Individual, 54.000 pesos. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso.
Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Lindo lugar elegiste. Bueno, pásame tu alias y te transfiero. Sí, es espátula.volcán.mancuerna. No podés tener ese alias. ¿Por qué? Porque es como tu nombre. Imagínate si nos llamáramos todos como nuestros alias. ¿Campeón mundial? ¿Campeona mundial.10? Soy Mando.fruta. Ay, yo soy rápida, punto y jugosa. Ah, encantado de saludarte. Ay, estoy muy contenta. Me tatué tu nombre. Es hermoso. ¿Vos decís que Juanpi.crack es crack? Ari.guitarra. Sí, acá. ¿Vos sos algo de Ramón.guitarra? Es mi papá. ¿Sabes que sí? Sí. Tenés razón. Voy a entrar a la aplicación de Banco Santa Fe a cambiar el alias ahora. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Proyectar es animarse a hacer algo nuevo. Y eso hacemos en Pilaí desde hace más de 45 años. Nuevas formas de vivir y de invertir, que impulsan la economía, que transforman ciudades, porque el futuro no es algo que se espera. Tenemos que desarrollarlo, juntos. Hagamos algo nuevo. Pilaí, desarrollos que te proyectan. Bueno, el fin de semana fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar un poco con Facu, porque esto tiene que ver, obviamente, es política, pero sobre todo economía. Digamos, los impactos de, bueno, la semana pasada lo mencionábamos, de una crisis política evidente en el gobierno nacional con una elección de por medio. Esa elección de por medio fue muy particular, la del domingo pasado, porque se votó en la provincia de Buenos Aires. Se votó la legislatura de una provincia. No se votó ni la continuidad o no. O sea, a ver, no se puso un plebiscito directo de la gestión Milei a nivel nacional, sino que se votan coyunturas locales, que son muy difíciles para nosotros los santafesinos entenderlas, porque nos quedan a 500 kilómetros o a 300 kilómetros, pero además son coyunturas muy basadas en cuestiones locales, con anclajes territoriales e idiosincrasias de los ciudadanos de cada una de las ciudades, que son muchísimas, de la provincia de Buenos Aires, que son casi 300, 140 y pico, casi igual que acá en Santa Fe, en cantidad de municipios, pero tiene muchísimos habitantes. Es el 40% del país, la provincia de Buenos Aires. Entonces, que se haya nacionalizado de la manera en la cual termina ocurriendo y que tenga además un impacto directo en profundizar una crisis política dentro del gobierno, en poner en duda determinados rumbos propios de la macroeconomía que no las define una legislatura local. Y además tener impactos como ha tenido en el mercado, en el dólar, etcétera, que ahora lo vamos a profundizar con Facu. Bueno, la verdad que fue una sorpresa. Ahí el gobierno se equivocó, el gobierno tomó una estrategia de nacionalización muy impulsado por una estrategia similar pero exitosa para el propio gobierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde termina de fagocitarse al PRO. Pero son condiciones muy distintas. La ciudad, sobre todo viendo la gestión de los últimos años, la patria chica del PRO, y acá es la patria chica del peronismo, de otro estilo de peronismo, de otro tipo de construcción, de los famosos varones del conurbano, y de donde surge gran parte de la estrategia política del peronismo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el 40% del electorado. También es el 40% de la riqueza, el 40% del gasto y todo lo otro. Pero estamos hablando de una elección en la cual se eligieron diputados y senadores, más consejeros escolares, consejos deliberantes, en algunas intendencias. Pero en términos generales no se puso en juego ni en discusión absolutamente nada que tenga que ver directamente con una política, por ejemplo, macroeconómica. Ahora, ¿por qué se da esto? Primero por un error gravísimo de estrategia del gobierno, que fue el propio gobierno el que decidió subirse al ring. De hecho, si ves lo que fue esa foto de la derrota, los funcionarios principales del gobierno nacional estaban ahí, no estaban los candidatos, que es lo que uno suele ver. Uno termina una elección, tanto ganadores o perdedores, ve los candidatos arriba del escenario. No, acá estaba el famoso triángulo de hierro, Caputo, Milei, y los funcionarios de primera plana. Con algún que estaba Montenegro, hoy lo mencionábamos a Guillermo Montenegro, estaba Montenegro, digamos, y algún que otro armador de parte de la estrategia política. Pero perder por 14 puntos
Obviamente que es una paliza y claramente ahí ya no tenés ningún tipo de estrategia para salir a cortarlo a eso. Sí, bueno, el margen de error más 2, no hay Lola, 14 puntos de diferencia. Entonces eso profundiza una crisis política en el gobierno nacional que sale a decir después, a mi criterio, con un tono bastante mesurado. Ahí me parece que hay una buena lectura del presidente Milei. Todos estábamos medio expectantes. No sé si te pasó, Facu. Yo lo primero que decía era, ¿qué va a decir Milei? ¿Va a salir a los gritos? ¿Va a putear? ¿Va a denunciar fraude? O sea, todo podía pasar. Sí. De todas las opciones posibles, me parece que la más lógica fue la que pasó. O sea, fue medido, perdimos, es una derrota importante, hay que asumirla como tal. Y evidentemente hay errores. Y ahí le agregó una frase no menor. Desde lo político. Dijo, desde lo político. No así desde lo económico. Profundizamos el rumbo. Después, al día siguiente, ayer, martes, lo vuelve a poner en Twitter el propio presidente de la Nación diciendo no cambia nada y te enumera, ¿viste? Exacto, ahora lo vamos a repasar. El rumbo político. Y te marca que eso no cambia. O sea, ahí tenés un gobierno que no hizo una lectura de la microeconomía y de una situación compleja que atraviesan pymes, empresas, jubilados y todos en general. Dice que asume errores políticos, pero la salida que plantea es una mesa política con los mismos que ya estaban arriba del escenario. O sea, lo único nuevo de ese planteo es la mesa. El resto estaban todos. Santiago Caputo, Adorni, Guillermo Franco, Karina Milei, el presidente Milei, Menem, Martín Menem, y falta Patricia Bullrich. Entonces son lo mismo, digamos. Lo único nuevo hoy es la mesa, digamos, el título, la reunión. Después el resto no hubo una decisión política de cambio, por lo menos profundo, en ese sentido. Y además atravesando un momento muy complejo, pero de cara a las elecciones, donde ahí sí pones en juego tu capital político. Porque ahí sí es una elección nacional, porque no deja de ser un referéndum a tu gestión en distintas cuestiones, y donde estás arrancando, venías bien arriba por lo de Capital Federal, pero hoy estás arrancando en menos 14. Lo cual es complejo el análisis y la situación que está atravesando el gobierno. ¿Qué impactos tiene esto en la economía? Bueno, los que hemos visto en los últimos días, Facu. Exactamente. Y bueno, acá tenemos este nivel de impacto, una economía que siempre hay una dualidad, ¿no? El tema de lo que puede llegar a suceder con el dólar, pero también mirando de cerca el changuito, el supermercado y los precios. Bueno, el gobierno no quería que haya tensiones con el dólar y aplicó una batería en la previa que agotó prácticamente las instancias, todas las balas de platas, las utilizó antes de los cimbronazos posteriores, por supuesto, a las elecciones. Por eso queríamos saber la capacidad de reacción que tenía al menos el Banco Central. ¿Qué terminó sucediendo? El dólar subió en la Argentina, eso termina, si se quiere, impactando en la dinámica de los precios. Lo bueno es que fue pero mucho más acotado de la perspectiva. Sufrieron mucho más los bonos y los activos financieros, otros como por ejemplo las acciones y bonos, que te disparó el riesgo país, que el dólar, que subió en pocos días, pero por lo menos tuvo un salto de un 6% y se empezó a acercar a los 1.400. Prácticamente ya no quedó tipo de cambio por debajo de los 1.400, 1.435 pesos cerró en la jornada de hoy. El dólar mayorista subió inclusive también, pero está un poquito por debajo de ese nivel, inclusive del techo. Pero el tema central es qué termina sucediendo con la marcha de los precios. Hoy hubo un dato clave. Mirá lo que decía Javier Milei hace pocas horas nada más, enumerando, tal como señalamos el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico. ¿Por qué salió a publicar esto el presidente? Porque había muchos rumores, ruidos de todo tipo, que iba a haber cambios, que iba a haber ajuste en la política monetaria, sobre todo en el esquema de bandas de flotación. Bueno, acá quedó explícito, al menos en sus redes sociales, en la que elige siempre el presidente hacerlo para hacer anuncios, equilibrio fiscal, como la piedra, si se quiere, más fuerte que tiene el programa económico, el ordenar las cuentas públicas y lograr una situación de déficit cero. Eso es una de las grandes diferencias que ha tenido tal vez esta contienda con el dólar con otras que hemos vivido en la Argentina. No es lo mismo que te agarre parado mal desde el punto de vista fiscal a que te agarre un poquito más ordenado. El mercado monetario ajustado, ¿qué significa eso? Quitar pesos, obviamente, y que no haya un excedente de pesos circulando que tensionen o al dólar o también a la dinámica de la inflación, que es prácticamente la variable que quiere controlar el gobierno nacional. Sabe el gobierno de Javier Milei que gran parte de sus logros en la gestión va a estar atado a la interpretación que haga la sociedad en materia de inflación. En lo cambiario se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Y acá aparece el FMI
otra vez como sustento, un guiño hubo también del Fondo Monetario diciendo que se le graba al menos este esquema, que era consistente y que la Argentina venía implementándolo correctamente y que iban a dar resultados. Además, seguiremos desregulando, dice, viva la libertad carajo, eso es básicamente como cierra la gran mayoría de los tweets. Este escenario, obviamente, generó un poquito más de alivio en las horas posteriores, porque evidentemente no va a haber cambios, al menos en esta cuestión. Ahora, ¿qué significa que no haya cambios? Al menos saben cuáles van a ser las reglas de juego. Si el dólar llega a tocar el techo de la banda, había perspectiva de que se genere una especie de bandas de intervención. Como existen las bandas de flotación, viste que la inventiva, Juan, y la creatividad está a la orden del día. Como existen las bandas de flotación, que el dólar flote libremente y que no se puede intervenir de manera directa el Banco Central, porque sabemos que el Tesoro después rifa parte de esos dólares. El miércoles pasado te veníamos contando el poder de fuego que tiene el Tesoro, que es muy exiguo, un poco más de 1.000 millones de dólares, con lo cual en pocas ruedas cambiarias, si te toca ser vendedor, lamentablemente te quedaste sin ese combustible. El Banco Central sí tiene mucho más, pero solamente intervendría si el dólar se acerca a los 1.470 pesos. Hoy está en 1.420. Todavía queda resto para seguir subiendo, pero lo podría hacer tranquilamente si la situación llega a generar algún cimbronazo hacia arriba, algo que el dólar empezó a tener en esta parte de septiembre. En las elecciones la tendencia es al alza. Por ahora no hubo un solo día que bajó el dólar en la Argentina, con lo cual posiblemente en algún momento el Banco Central se enfrente a esa situación. Por eso salieron desde el sector rumores importantes, inclusive desde adentro, la posibilidad de que haya una banda de intervención. Que no sea obligatorio que apenas toque el dólar, el techo, tenga que salir a vender el Banco Central, sino que lo podría dejar correr un poco más y que después puede intervenir más alto del techo. Pero bueno, por ahora me parece que esa no va a ser la situación, eso trajo un poquito más de certidumbre, al menos en este esquema, que va a continuar. Y hoy se conoció el dato clave, que evidentemente ha quedado un poco atrasado, pero es el dato de inflación del mes de agosto. 1,9%, el gobierno salió a celebrarlo hoy a las 4 de la tarde cuando se conoció el dato publicado por el INDEC con bombos y platillos, diciendo es el cuarto mes consecutivo que la inflación va corriendo por debajo del 2% mensual, lo cual es cierto. 4 meses consecutivos hace mucho que eso no sucedía. También hay una situación importante, que es un mes donde ya tuvo la volatilidad de lo que fue el salto cambiario de julio y, si se quiere, lo que sucedió en los últimos días del mes de agosto, previo a empezar el mes de septiembre, con un dólar que lució un poco descontrolado, al menos, y el Banco Central empezó a aplicar, básicamente con la estrategia del Tesoro, esas intervenciones de manera indirecta, con contratos de futuros, tratando de contener la divisa. Bueno, 1,9%, 33,6% de la inflación más baja prácticamente desde el año 2018. Hay que irse casi 7 años atrás para ver un nivel de inflación más bajo interanual acumulado en 12 meses, 33,6%, con lo cual muestra una desaceleración fuerte de la dinámica de los precios. Por ahora se sostiene el hecho de desinflacionar la economía. El tema es cuán perceptible es esto al bolsillo. Y por último, la variación acumulada, al menos en 8 meses, menos del 20%, 19,5%, también la más baja desde el año 2020 en este caso. Obviamente este pantallazo de precios habrá que ver si se replique en el mes de septiembre, donde las miradas están puestas a ver qué puede llegar a suceder con el dólar, con la tasa y también con la marcha de los precios de cara a octubre, que el partido se va a jugar prácticamente todos los días. 1,9% el dato de inflación era el dato más fuerte de esta semana, se conoció hace muy poquitas horas nada más. Pasamos a la siguiente y vemos qué pasó con respecto a los rubros. ¿Hubo sorpresa? No tanto. Transporte, 3,6%, relacionado a rubros servicios. Lo mismo, por ejemplo, como vivienda, agua, electricidad y gas, 2,7%. Aparece restaurantes y hoteles, 3,4%. Fíjate que esto es casi un 70% más del promedio de precios que cerró en promedio 2%. Restaurantes y hoteles, bebidas alcohólicas y tabaco, 3,5%. ¿Qué plancharon la inflación hacia la baja? Bueno, tenemos que venir más a este lado, Juani. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,4%. Y después tenés equipamiento y mantenimiento del hogar, 0,9%, recreación y cultura, 0,5%, y allá abajo en negativo, menos 0,3%. Hubo un rubro que bajó de precios por segundo mes consecutivo, la indumentaria. ¿Otra vez? En un ratito te voy a contar por qué está sucediendo esto.
0,3%. Obviamente es muy marginal, es muy poquito la caída, pero caída al fin hacía mucho que no sucedía, sobre todo 2 periodos consecutivos. Si vos repasabas los rubros, en el mes de julio pasó algo similar, con la vestimenta para abajo, los alimentos corriendo por debajo del promedio de inflación, promedio 1,9%. Bueno, habla a las claras que ha habido una mejora en materia de precios y que por ahora se cumple esta situación de subió el dólar y no se trasladó a los precios. Obviamente lo que terminó generando es un impacto en el ritmo de la actividad económica. Ya los sectores empiezan a acusar recibo de la supertasa de interés, de los movimientos del dólar, del nivel de incertidumbre que te paraliza gran parte de la toma de decisiones, y también esa decisión está en el bolsillo y obviamente empezás a tener menor nivel de recuperación del ritmo económico. Cayó la industria, cayó la construcción en el mes de julio. Obviamente no son buenos datos los que vienen para la economía real, pero al menos para los precios todavía sigue muy contenido a costa de un escenario mucho más adverso desde el punto de vista del ritmo de la actividad. Pasamos a la siguiente. Mirá qué pasó, por ejemplo, con cada uno de los meses. Bueno, acá tenemos la foto del último año prácticamente. Hace un año atrás la inflación era del 3,5%. Bajó en octubre al 2,7%, noviembre 2024 estamos hablando, 2,4%, diciembre 2,7% y acá empezamos en enero 2,2%. Febrero 2,4%, tuviste un salto en el mes de marzo muy alto, la inflación más alta prácticamente del último año, 3,7%, casi 4% en el mes de marzo. Después, en abril saliste del cepo, 2,8%, y desde mayo, junio, julio y agosto, estos últimos 4, por debajo del 2% mensual. Obviamente que ha tenido un saltito, se estacionó casi cerca de la línea del 2%, pero estas son las condiciones al menos que cuenta y que apuesta el gobierno de Javier Milei para pegar el volantazo y reacomodar la nave. Ahora, ¿tendrá tiempo? ¿Tendrá periodo de reacción? Estos datos ya quedaron un poquito viejos, porque esto pasó en agosto. Hay que ver después qué termina sucediendo en esta última parte del mes de septiembre. Si pasamos rápido, te voy a contar qué sucede con el bolsillo, por qué esto termina impactando. Mirá esto, este es un gráfico que es espectacular. Gastos e ingresos de los hogares. Fíjate cómo subieron los gastos fijos en un hogar. Acá tenemos enero del 2024. Este no te lo dibujó nadie del Ministerio de Economía. No, este no dibujó ninguno. Este no dibujó ninguno. Está mejor hecho, digamos. Mirá, de enero del 2023, prácticamente con una base de 120, está casi 150%. Mirá, bajamos un poquito la base, nos vamos a 80. Fíjate cómo, por ejemplo, pegó un salto. La línea roja es el gasto fijo que tienen los hogares. Fíjate cómo subió, la diferencia. 150 puntos subió el gasto fijo de los hogares. 102, hay que recordar que 100 es la referencia de que sigue igual, o sea, en términos de poder de compra. 102% es el ingreso, que alcanzó a tener una mejora en la Argentina, el nivel de ingreso promedio de la población, utilizando datos ajustados por la inflación. La base es noviembre del 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy tenés un 50% más caro el aumento de las tarifas y de los gastos fijos. Acá está, por ejemplo, la cuota de la prepaga, la cuota de los colegios privados, la cuota o el servicio de luz, gas, transporte, los servicios fijos que tienen los hogares. Bueno, subió un 150% más inclusive, y el salario con base 100 subió 2 puntos. O sea, tenés una distancia tremenda, 2 puntos por arriba de la inflación. Y el ingreso disponible, que es lo que queda después de pagar todos los gastos fijos, bajó. Va cayendo. Está a 7 puntos de llegar al menos a los mismos niveles que en noviembre del 2024. Bueno, esto, que está en 93, 7 puntos por debajo del promedio 100, hay que tener en cuenta que ese 93 es menor dinero disponible para los hogares para gastar en el supermercado, alimentos, bebidas o productos de indumentaria u otro tipo de artículos, y lo empieza a sufrir no solamente el comercio, sino también el resto de las industrias conexas que están relacionadas a la producción en la Argentina. Y esto es muy notable, como por lo general el aumento en el nivel de servicios y tarifas fue mucho mayor que el promedio de la inflación, y por más que cuando empezás a comparar datos, la gran mayoría de los ingresos corrió al menos en línea con la inflación, tiene menos ingreso disponible para poder gastar. Y de esa manera, porque tiene que atender a mayor gastos fijos, y de esa manera te termina quedando esa poca sensación de que queda muy poco resto para fin de mes y tratar de tener un alivio, a pesar de que la inflación fue hacia la baja, porque eso es indudable, no te lo discute nadie al dato de inflación.
Fíjate que los datos, no solamente del INDEX, sino también de otras consultoras, sucede algo similar. Bueno, mirá cómo termina golpeando esto al sector comercial. Se conocieron hace pocas horas los datos de CAME del mes de agosto, el mismo mes que la inflación se mantuvo en el 1,9%. Interanual, 2,6% menos. Cayó el nivel de venta de los comercios minoristas en la Argentina de manera interanual. Ya venía estacionada mensual una caída del 2,2%, y si se compara los primeros 8 meses de este año comparados contra el arranque del 2024, que fue muy malo, con una superinflación sobre todo al principio, 6% por arriba al menos, ese se sostiene en verde. Vamos a pasar rápido estas placas. Obviamente vas a encontrar, por ejemplo, todos los rubros: alimentos y bebidas, bazar y decoración, calzado de marroquinería, farmacia, perfumería, ferretería, textiles, casi prácticamente todos en rojos en el interanual, excepto el rubro de farmacia. Después, en todos los rubros, en agosto se vendió menos que en agosto del 2024. Eso es un dato que evidentemente no está claro, sobre todo que el bolsillo esté transitando un buen momento. La acumulada en el año sí mejora, pero principalmente acá hay un efecto de lo que fueron desastrosos el primer trimestre del 2024, un periodo base muy bajo. Cuando comparás este 2025 con un escenario mucho mejor en materia de precios, obviamente fue mejor y te tiran los datos para arriba. Y con respecto al mes anterior, a julio, pues fíjate cómo todos los rubros cayeron. Alimentos, 3,7% mensual menos. Es una caída muy, pero muy fuerte. Acá ves el gráfico. Si repasás todo, pasamos a la siguiente, vamos a ver un gráfico que te va mostrando cómo fue evolucionando. Y fíjate cómo en mayo cayó 2,9%, en junio hizo lo mismo, 0,5%, 2% de caída del nivel de ventas del comercio pyme, esto, 2,6% en agosto. Y por último, quiero terminar con 3 placas bien gráficas de lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe, con datos del centro comercial del mes de agosto. Fíjate qué les preocupa al sector comercial. Bueno, me había quedado esta la pasamos si querés, son parte de las variaciones interanuales que también demuestran caídas. Mira, describe en una palabra cómo le fue el desempeño de su negocio este mes. Preguntaron en el centro comercial de Santa Fe a la gran mayoría de los comercios que están asociados a la Cámara, en agosto del 2025. Malo, malísimo, muy malo, flojo. Un tercio de los comerciantes santafesinos, que todavía tiene una percepción realmente negativa de su nivel actual del desempeño del negocio. Acá no significa nivel de venta, es desempeño total. Difícil, regular, tranquilo, lento, un 36,4%, con luces amarillas, y solamente un 30%, bueno, mejor, bien, positivo, 30%. Por ahora pesa mucho más el difícil, regular y tranquilo y el malo que el positivo. Esto es parte de las expectativas que tiene el comerciante santafesino. Pasamos otra más, rápido, una foto de lo que le pasa al comerciante. ¿Cuál es la situación económica de su empresa con relación a un año atrás? Este es interesante. Empeoró 35,3%. En contra del 2024, que fue un año durísimo, de recesión tremenda. No tenés rubro, no hay distinción de rubro. Digamos. No, acá no hay distinción de rubro. Se mantuvo 47%, la gran mayoría dice, bueno, la verdad está en los mismos niveles, no hay mucha diferencia, y menos del 20% mejoró, pero empeoró. Casi más de un tercio de los comerciantes santafesinos piensan que la situación actual es peor a la de un año atrás. La empresa, la situación económica. Claro, el tema central es, ¿te cierran los números o no te cierran? Y con este nivel de demanda no le cierran los números. Y eso es una situación que, si se quiere, complejiza mucho más la situación. Te hacía la salvedad de que no tenés una diferenciación por rubro, porque en muchos rubros seguramente sea más del 35%. Sí, por supuesto, claro. La industria, yo no creo que ninguna me diga mejoramos. Exacto. Pero cuando comparás, siempre es contra qué comparás, y la primera parte del 2024 fue muy mala. Sin embargo, bueno, así está el sector comercial. Y la gran mayoría dice, bueno, se mantuvo, no mejoró, ni tampoco empeoró. Bueno, así está la foto del sector comercial. Creo que queda una más para cerrar este repaso extenso que hicimos de la economía. Primero la economía macro, después pasar a los precios y obviamente a partir de ahora cómo está Santa Fe. Un Santa Fe que se debate. ¿Considera que este es un buen momento para invertir en su empresa? El perfil de expectativa para un empresario siempre es, por naturaleza, positivo. ¿Qué significa eso? A futuro quiere seguir aportando, quiere seguir produciendo, quiere seguir invirtiendo. No, 60%. Este no es un momento para invertir. En tu propia empresa. En tu propia empresa, muchísima cautela.
del sector comercial santafesino. No sabe, no contesta, al menos con algo de duda, no lo descarta tampoco, un 17,6% y sí, un 23,5%. Bueno, una foto, un pantallazo al menos de la sensación que tiene el comerciante santafesino, vos que estás en tu casa disfrutando el programa, por supuesto, tal vez preocupado por lo que puede llegar a suceder con la economía de acá hasta fin de año, a pesar de que dejamos atrás un mes de agosto que en definitiva, en materia de precios, el gobierno de Milei salvó la ropa porque no superó el 2% mensual, una barrera que tampoco era, no hay mucha diferencia si la inflación es 1,9, 2,1, 2,5, pero sí la perspectiva, si se quiere, de ir monitoreando el escenario de precios hacia la baja. Habrá que ver después el camino de acá a octubre, falta muchísimo, pero hay una cuenta regresiva que la economía lo empieza a notar. Hacemos la última tanda. A la vuelta, Damián Daniel Turn nos cuenta en qué andan. Seguro escuchaste de nosotros, seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento, mucho talento. Rosario es mucho más. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Descubrí una nueva dimensión en reparación vehicular. Vení a conocer Quality Taller. Chapa y pintura en cabinas de última generación. Desabollados, tratamientos acrílicos y cerámicos y mucho más. Encontranos en Dr. Zavalla 2263 Santa Fe o en qualitytaller.com.ar. Tu auto como nuevo con tecnología de punta. Radio Rivadavia llegó a Santa Fe, la radio que informa a toda la Argentina. Ahora en el 91.9 FM. Las voces más influyentes de la radio están acá. Jonathan Viale y su mirada aguda. Cristina Pérez con la información al instante. Y Nelson Castro para debatir los temas más importantes. Sintonizar Radio Rivadavia en el 91.9 FM y conectate con la mejor información. Radio Rivadavia, ahora en Santa Fe. Somos Calma, la primera autoescuela pensada exclusivamente para las mujeres en la ciudad de Santa Fe. ¿Alguna vez pensaste que ibas a aprender a manejar de la mano de instructores eficientes y profesionales dispuestas a acompañarte en tu aprendizaje a conciencia? Hacé como nuestras 150 alumnas del último semestre y que la calle no sea un obstáculo para tu movilidad. Búscanos en Instagram como Autoescuela Calma. ¡Te esperamos! El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Último tramo de este Veníamos Bien. Damián Daniel Turn, ¿cómo anda, mi amigo? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Bueno, tenés pase dulce, ¿eh? Sí, había mucho. ¿Cómo te dan de comer a vos? Había mucho para esta semana, pero bueno, arrancamos con el primer capítulo del En que andan el día de hoy. El tuit del gobernador Maximiliano Puyaro, sí. Haciendo su análisis, que está muy kirchnerista Maximiliano Puyaro. Se ve que las encuestas y los focus group le deben estar dando bastante flojo al gobierno nacional porque viró. Hace 2 meses decía que el kirchnerismo fue el peor, que el gobierno de Néstor Kirchner fue el peor, y ayer dijo que ni el kirchnerismo le había pegado tanto a la provincia de Santa Fe. Sí. ¿Cómo cambia uno la opinión?
Pero bueno, a ver, son tiempos de cambio. Sí. Bueno, a este tuit de Maximiliano Puyaro le respondió, mirá quién le respondió. ¿Quién? Marcelo Saín, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Falta que ahora te disfraces de peronista, gorilón. Le puso el ex ministro de Seguridad de Omar Perotti, Marcelo Saín, que ya viene últimamente con varios cruces con Maximiliano Puyaro. Cruces legales, cruces en los tribunales. Bueno, tiene una causa, Marcelo Saín, tiene la causa por supuesto espionaje, y tenía en su momento la causa también por la compra de una licitación de compra de armas que no se dio al final. En la de espionaje es querellante el gobernador. Exacto. Maximiliano Puyaro. Y es ahí donde dicen algunos que podría estar complicado Saín. Bueno, en ese cruce, Marcelo Saín le respondió en la cuenta oficial de Maximiliano Puyaro en Twitter lo que recién compartíamos. Vamos con otro capítulo. Sí. Se casó el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Hapkin. Cosas de amor. El amor, sí, el amor. No se lo ve muy convencido en esta foto, por lo menos. Son malos. Yo no quiero. Bueno, pero si esta foto se viralizó en redes sociales y en los medios de comunicación para graficar el casamiento del intendente de Rosario. Claro, no tiene justo una cara de felicidad, digamos, ¿cierto? No Está parece. como sorprendido, no parece, ¿no? Sí, concentrado. Está haciendo números, parece. Parece que no le cierran algunos numeritos. Al intendente Pablo Hapkin, que se casó en la ciudad de Rosario en los últimos días y también pasa por un capítulo del En que Andan de este día miércoles. Vamos con otra cosita. Yo la semana pasada te había traído una nota de Elisa Carrió en el Zapping comentando que tenía un novio de 95 años. Sí. Bueno, lo desmintió. No me digas. Elisa Carrió desmintió su noviazgo con un hombre de 95 años. Era una broma de Videomatch. Muy linda nota que hizo con O'Donnell y Tenenbaum porque los boludea constantemente. No solo por esto del cumpleaños. Del cumpleaños, mirá lo que digo. No solo esto del novio. O sea que les va tomando el tiempo y... Sí. Los va paseando. A María O'Donnell sobre todo. Sí, a María O'Donnell sobre todo, medio como que la va paseando. Se ve que se estaba aburriendo y bueno, dijo, le pintó. Les voy a tomar en un rato el pelo a estos dos que me están todo el mundo habló del novio de Lilita de 95 años, ¿era todo un chamullo? Todo un chamullo. No, bien. Ella mismo... La expectativa del mercado. Cuidame la expectativa, Lilita. Tenía pinta de ser toda una mentira. Cuando Sí, le la explica verdad a que ella... no cerraba mucho, ¿no? Cerraba, aparte de la forma que lo decía. Sí. Pero bueno, esta semana lo aseguró ella que no tenía nada que ver con la realidad este novio de 95 años para Elisa Carrió. Seguimos, hay algunos capítulos más del En que Andan del día de hoy, cosas que pasan en la provincia de Santa Fe. Sí. Juani detenido, el expresidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, fue detenido hoy en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La detención fue ordenada, bueno, además hubo allanamientos en un estudio contable, comercios, una mutual, un hospedaje, también involucraron en la causa el hijo del expresidente de la comuna de Saralegui, esto en la provincia de Santa Fe. También tuvo su lugar ¿En Canadá? En el En que Andan del día de hoy. Sí, está ahí de vacaciones en Canas Vieiras. El expresidente comunal, alguna de las particularidades de parte de la política dentro de la provincia de Santa Fe. Nos vamos al ámbito nacional. Hay de todo en el En que Andan del día de hoy. ¿Cómo me llevan al trote desde el control? Es increíble. Me llevan taca, uno tras del otro. Fernando Iglesias, te decía, En que Andan del ámbito nacional. ¿Se queda sin, se queda sin nada, Fernando Iglesias? Sí, ¿no? sin nada no creo que se quede, Juan. Y vos sabés que es muy difícil ver que se abran el monotributo o que vayan a buscar un laburo fuera de la política. Sí. Se queda sin su cargo de diputado nacional. Mirá. Después de mucho tiempo, debe ser difícil. Pero me imagino volver al llano, digamos. Sí, pero al llano no se vuelve. Acostumbrarte, qué sé yo, tenés... Bueno, que haga como Vidal, que metió LinkedIn, actualizó su perfil ahí. Vos sabés que en algún lugar, siempre hay un lugar para armar. Sí. Si no hay un lugar para dar, hay algo para armar. Puedo decir que siempre hay alguna secretaría, dirección. No es una opinión. Siempre hay algo. Es cierto. Y a medida. Es como ir al sastre y pedirle un saco. Decirle, yo medime, bueno. ¿Cómo vamos? Es cierto. Vamos a ver qué hace Iglesias. Pero bueno, en su cuenta de Twitter compartió esta noticia de La Nación que dice todo se volvió muy caro, ya emigraron muchas de las familias rusas que llegaron a la Argentina. Toma esta noticia Fernando Iglesias, en su cuenta de Twitter pone no hay nadie que piense en Marcela Pagano, por la diputada nacional Marcela Pagano. Y Marcela Pagano, que es muy picante a través de las redes sociales, tomó esto y le dijo, en Rusia no comen pebetes. Por ahí podemos con tu expertise abrirles el mercado. Chimvergüenza. No entendí lo de comer pebetes. Igual. ¿Y sanguchito, jamón y queso? ¿Era lo de sanguchito de jamón y queso? ¿Pebetes eso? No sé. Yo un pan tipo de pancho, ¿no? Sé que tiene que ver los pebetes con los rusos, pero bueno. Yo no entendí nada, digamos. Todo en clave. Todo en claves. Sí, viste que
el tema de la homosexualidad. Los rusos yo más o menos lo entendí, digamos. Se lo hice porque Sí. supuestamente Pagano operaba con espías rusos, que es lo que dijo el gobierno, supongo Sí, yo. sí, No sí, sé. viene por ese lado, claramente. Ok. Pero el tema de la No me siento tan homosexualidad, o de la presunta homosexualidad, y la droga y la falopa, Sí, se la entre tiran- los diputados se es la todo el tiran tiempo. todo el Es tiempo. todo el tiempo. Sí, sí, es cierto. No, que vos sos gay, yo no soy gay, vos estás con la falopa, Sí, vos sí. sos falopa, todo el tiempo, todo el tiempo. es verdad. Es parte de los tópicos de discusión de la Cámara de Diputados de la Nación en la República Argentina. Seguimos con uno más. Noticias de las redes sociales. Mírate esta. Fin de una era en la barra de Independiente. El capo Lucas Rodríguez, más conocido como Cara de Lesbiana, recibió el derecho de admisión. Yo vi la foto. Yo vi la foto que está acá y hay una imagen más. Y chequeé, porque el canciller es un medio de comunicación a nivel ¿Cómo nacional. le van a decir cara de lesbiana? Y. O sea, es lo que hay. Es lo que hay. Yo lo. ¿Por qué titular? O sea, tenés que titular así. Son mala leche. No hacía falta. El capo de la barra Independiente, ya está. Fui a consultar en la red social de Gravia, periodista a nivel Sí. nacional, que es muy metido con el tema barra, y le decían cara de lesbiana O sea, a este es su muchacho. apodo. No es que es una joda o una cuenta fake en redes sociales. No, le decían cara de lesbiana. Su apodo es ese. Es su apodo. Se lo reconocía de esa forma. Fue durante mucho tiempo líder de una facción de la barra de Independiente. Pero bueno, cosas que pasan en la República Argentina. ¿Hay algo más? ¿Hay tiempo para más? ¿Hay tiempo para Siempre esta hay tiempo también? para más, Hoy te decía Damián. que las acusaciones entre la homosexualidad y el consumo de Sí. drogas es una constante, no solo en la Cámara de Diputados de la Nación, Sí. sino también en la rosca política en general. El señor Urtubey, que fue kirchnerista, fue antikirchnerista y ahora volvió con Fuerza Patria, que va a tener justamente una candidatura en la provincia de Salta, de donde es oriundo, le hicieron una pregunta por un personaje político de Salta en particular, que le viene pegando a Urtubey. La ok. típica. Ok. Época de elecciones, palito de un lado, palito del otro. ¿Sigue con Macedo todo esto, Urtubey? No tengo la menor idea. No sé, tiré una pregunta. La menor idea. Sí, me acuerdo que fue candidato a presidente en su momento, gobernador de Salta. Pero Mucha bueno. revista, mucha Sí, revista, sí, mucha. sí, sí. ¿Dónde se va a vivir cuando se case con Isabel Macedo y Sí, todo? sí, pasó a ser un personaje más de la farándula Sí, que de verdad, la política durante varios años en nuestro país, pero bueno, momento de internas, momento de rosca política, no solo en Santa Fe, también en Salta. La pregunta que le hacen a Urtubey y esta respuesta, mirá. ¿Qué le respondes a Ote que salió de alguna manera después de 6 años a plantear que habrías endeudado la provincia con obras que no se hicieron y con fuertes declaraciones obviamente dentro del contexto electoral? No tengo ninguna vocación de polemizar con Oute, por cierto, después que aclare cómo hizo para poner adoquín en todos los municipios y su vínculo con la droga, después yo discuto lo que quiera. Pará, porque... Bueno, ahí está, ¿ves? Todo es cierto, o sea... ¿Ves que es común? Vínculo con la droga, rinoscopía y homosexualidad se la tiran de un lado a otro Pero atrasan, constantemente. atrasan. Sí, Es claro, muy ese obvio. de tratarte homosexual o el tema de la falopa. Pero bueno, es parte de la discusión de la política. Muy Me voy a ir con la retratado, última. Me voy a ir con el último capítulo quiero. Y me pone muy contento porque en todos estos años del En que andan lo hemos compartido. Sí, El adelantamiento de la sí. Navidad en Venezuela. Por decreto presidencial. Por decreto presidencial. Yo para esta estoy. Largar la Navidad para el 1 de octubre, Juani. Mirá, llegó Papá Noel. Ya llegó, es re temprano. Gran propuesta de Nicolás Maduro que viene repitiendo durante los últimos años y que hemos compartido aquí en... Mirá Papá Noel ahí. Qué lindo, mirá qué gusto. Sí, me encanta. Qué hermoso. Pero bueno, que lo diga él, ¿Lo que lo diga anuncia? él. Lo anuncia, Qué lo lindo. anunció. En el día de ayer, Nicolás Maduro se adelanta la Navidad para el 1 de octubre, mirá. Vamos a decretar desde el 1 de octubre, arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también, otra vez, este año la Navidad arranca el 1 de octubre, con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaita, ayaca, es la forma de defender la felicidad, el derecho a la felicidad. Pero bueno, qué hermoso. Mirá vos qué bien. No, a mí, si hay algo que me gusta de esta medida es que arranca. No está diciendo arranca y termina, no es No. un día. No, papá. Es un Esto no trimestre. coca, papi. Acá le metemos del 1 de octubre hasta fin de año. Sí, es un trimestre. Se festeja la Navidad un trimestre. Ya estoy. Te sumás, sí. como no. Largamos el 1 de octubre y metemos Me vacaciones. gustan mucho los funcionarios de Maduro.
yo no sabía si eran aplaudidores contratados por el programa y el canal estatal. Es todo de él. O sea, no. Pero son sus funcionarios. Sí, todos. Es un canal, son sus funcionarios y la vuelta de la Navidad, una vez más, en Venezuela. Te das cuenta, viejo. Me gusta. Al final. Me gusta. Un clásico. Se ha vuelto un clásico y veníamos bien. El adelantamiento de la Navidad en Venezuela. Bueno. Varios años que ha pasado. Acá también la vamos a adelantar entonces. Perfecto, estoy. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la semana que viene. Chao. Y feliz Navidad. En el cielo